en el vasto lienzo del Imperio Romano, donde confluían innumerables culturas y el pensamiento griego tejía complejas filigranas de filosofía y razón, se yergue la figura de Lucas, un hombre nacido y formado lejos de las tradiciones proféticas de Israel. Su cuna no fue mecida por los salmos de David, ni su juventud instruida en la minuciosa observancia de la ley de Moisés. Su entorno era el ágora vibrante, la academia donde se debatían las ideas de Platón y Aristóteles, y el sereno estudio de la medicina hipocrática. Era un mundo que exaltaba la lógica, la observación empírica y la búsqueda del conocimiento a través del intelecto humano, un caldo de cultivo para una mente analítica y un espíritu acostumbrado a desentrañar los misterios de la naturaleza a través de la ciencia y la deducción cuidadosa, no de la revelación divina o la fe ciega que otros proclamaban. Como médico, Lucas había dedicado años a comprender la intrincada maquinaria del cuerpo humano, a diagnosticar dolencias y a buscar alivio para el sufrimiento físico. Su mirada estaba entrenada para detectar los síntomas más sutiles, su mente, para analizar causas y efectos con una precisión casi quirúrgica. La enfermedad y la muerte eran realidades tangibles que enfrentaba con las herramientas de su ciencia, buscando explicaciones racionales y soluciones prácticas dentro de los límites del conocimiento de su época. Esta formación rigurosa lo había dotado de un escepticismo saludable ante lo inexplicable, de una cautela natural frente a relatos que desafiaran las leyes conocidas de la naturaleza, preparándolo sin saberlo para una investigación que requeriría tanto su agudeza intelectual como una apertura a lo trascendente, a aquello que su bisturí no podía diseccionar ni sus pociones curar. Sin embargo, a pesar de la profundidad de su conocimiento científico y la amplitud de su cultura helénica, un eco de insatisfacción resonaba en el interior de Lucas. Las grandes interrogantes de la existencia, el origen del sufrimiento, el propósito último de la vida, la naturaleza de lo divino y la posibilidad de una realidad más allá de la muerte física, eran misterios que la filosofía y la medicina de su tiempo apenas podían rozar, dejando un vacío que su alma anhelaba llenar. Sentía que debía existir algo más, una verdad más profunda que diera sentido a la compleja y a menudo dolorosa experiencia humana. Un logos que ordenara no solo el cosmos, sino también el intrincado laberinto del corazón del hombre. Y esta búsqueda lo mantenía alerta, con el espíritu abierto a nuevas exploraciones. Fue en este contexto de búsqueda personal y efervescencia cultural que los primeros susurros sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret comenzaron a cruzar el Mediterráneo, llegando a oídos de Lucas en ciudades cosmopolitas como Antioquía. Relatos asombrosos de un predicador judío que hablaba con una autoridad nunca vista, que realizaba curaciones inexplicables y que proclamaba un reino diferente a todos los conocidos. Para muchos, en el mundo griego, estas historias podrían haber sonado como otro mito oriental, otra leyenda más entre tantas, pero para Lucas, acostumbrado a indagar, representaban un enigma fascinante, un fenómeno que merecía ser investigado con la misma seriedad que una enfermedad desconocida o un nuevo descubrimiento filosófico que desafiaba las convenciones. El encuentro decisivo con el mensaje cristiano, muy probablemente facilitado por su posterior asociación con el apóstol Pablo, significó para Lucas un punto de inflexión radical. Escuchar por primera vez la narrativa completa de la vida, enseñanzas, muerte y sobre todo la resurrección de Jesús, debió haber representado un desafío monumental para su cosmovisión racionalista. No era una filosofía abstracta ni un conjunto de normas morales lo que se le presentaba, sino la afirmación de un evento histórico con implicaciones cósmicas.
que Dios mismo había visitado a la humanidad de una forma única y personal, ofreciendo redención y vida eterna. Esta nueva fe no le exigía abandonar su intelecto, sino elevarlo hacia una nueva dimensión de comprensión. La figura de Cristo, tal como le fue presentada a través de los testimonios vibrantes de los primeros creyentes, capturó la totalidad de su ser. No era solo la sabiduría de sus parábolas o la ética sublime de sus enseñanzas lo que lo atraía, sino la coherencia entre su palabra y su acción, la compasión sin límites que demostraba hacia los marginados, el poder sobrenatural que emanaba de él para sanar y restaurar, y por encima de todo, la afirmación de su victoria sobre la muerte. Para un médico que luchaba diariamente contra la enfermedad y la finitud, la idea de una resurrección no era solo un milagro, sino la respuesta a la pregunta más profunda de la existencia humana, la promesa de una sanidad definitiva. Poco a poco, una convicción profunda comenzó a arraigarse en el corazón de Lucas. Esta historia no era una invención piadosa ni el delirio de un grupo de fanáticos. Había demasiados testigos, demasiadas vidas transformadas, demasiada coherencia interna en el mensaje como para descartarlo. Sintió entonces un impulso creciente, una suerte de llamado divino, no a ser un apóstol de primera línea como Pedro o Pablo, sino a utilizar sus talentos únicos, su capacidad de investigación, su meticulosidad, su habilidad para escribir con claridad y orden, para un propósito trascendente. Comprendió que tenía un papel crucial que desempeñar en la preservación y difusión de esta verdad que estaba cambiando el mundo. Así, el médico griego, el hombre de ciencia, el observador analítico, se encontró en el umbral de una misión que definiría el resto de su vida y aseguraría su lugar en la historia. Era una elección improbable desde una perspectiva humana, un gentil, un extranjero, a las promesas originales dadas a Israel, estaba siendo llamado a ser uno de los principales cronistas de la vida del Mesías judío y del nacimiento de su Iglesia universal. Esto mismo era un testimonio del carácter inclusivo del Evangelio que se disponía a narrar, un Evangelio que rompía barreras y llamaba a todos los pueblos a la familia de Dios, un mensaje que él, Lucas, estaba singularmente preparado para transmitir al mundo grecorromano. Excelente. Me alegra que el primer segmento reelaborado haya sido de tu agrado. Continuaré entonces con los segmentos 2 al 6, manteniendo esa misma estructura de 8 párrafos por segmento y aproximadamente 12 líneas por párrafo, para construir este roteiro grande sobre Lucas, el griego que escribió parte de la Biblia. Aquí tienes los siguientes segmentos del cuerpo del guión. Con la llama de una incipiente fe y la rigurosidad de su intelecto encendidas, Lucas abrazó la que sería la misión de su vida. No meramente aceptar los relatos sobre Jesús, sino investigarlos con una diligencia exhaustiva, con el fin de presentar una narrativa ordenada y veraz. Comprendió que el mensaje que había transformado su propia perspectiva merecía ser resguardado de la distorsión del tiempo y del rumor infundado. Su corazón de médico, acostumbrado a buscar la raíz de cada mal, ahora se volcaba a encontrar la fuente pura de cada testimonio, cada palabra, cada milagro atribuido al Maestro de Galilea. No era una tarea menor, era un compromiso con la verdad en su forma más sagrada, un eco del logos divino que él mismo comenzaba a discernir en la figura de Cristo, el Verbo hecho carne. La motivación de Lucas no surgía de una ambición personal ni de un deseo de notoriedad literaria, sino de una profunda convicción interna, un susurro del espíritu que lo impulsaba a actuar. Observaba cómo ya muchos habían tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas, pero él sintió que su contribución podía ser única, ofrecer una perspectiva
que combinara la devoción del creyente con la acuciosidad del investigador. Quería que su amigo Teófilo, y a través de él un público más amplio, especialmente de origen gentil, pudiera conocer bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido, fundamentando su fe no en arenas movedizas, sino en la roca firme de un testimonio cuidadosamente examinado y fielmente transmitido. Así, su llamado tomó una forma particular, distinta a la de los apóstoles que habían sido testigos directos desde el inicio. Lucas no fue comisionado en una aparición deslumbrante ni en un encuentro dramático en el camino. Su vocación se manifestó en la pasión silenciosa por la exactitud, en la urgencia de preservar la pureza del mensaje original. Entendió que su campo de misión no serían necesariamente las plazas concurridas ni los debates en las sinagogas, sino el estudio paciente, la entrevista profunda, la comparación de fuentes y la cuidadosa redacción. Su papel sería el de un guardián de la memoria sagrada, un tejedor de los hilos dispersos de la tradición oral y los primeros escritos, para crear un tapiz coherente y luminoso para las generaciones futuras. El peso de esta responsabilidad divina era inmenso, y Lucas lo asumió con humildad y una dedicación absoluta. No se trataba simplemente de recopilar anécdotas interesantes o dichos inspiradores. Estaba documentando la intervención definitiva de Dios en la historia humana, la vida de aquel en quien residía la plenitud de la deidad. Cada dato verificado, cada testimonio contrastado, cada palabra elegida con esmero era un acto de adoración, un servicio al Verbo que se había hecho carne. Su formación como médico, que le enseñó a valorar la precisión y a desconfiar de las generalizaciones, se convirtió en una herramienta invaluable en esta empresa sagrada, permitiéndole abordar los hechos con un respeto profundo por la verdad objetiva. La decisión de Lucas de emprender esta tarea no fue una ocurrencia tardía, sino el resultado de una profunda reflexión y, sin duda, de mucha oración. Veía cómo el mensaje de Jesús se expandía con rapidez, pero también cómo podían surgir interpretaciones erróneas o relatos incompletos. Su contribución sería ofrecer un ancla, un documento de referencia que sirviera de base sólida para la fe de los nuevos creyentes y para la instrucción de las futuras comunidades. Se propuso investigar con diligencia todas las cosas desde su origen, sin escatimar esfuerzos ni dar nada por sentado, para que la luz del Evangelio brillara con toda su claridad y pureza. En este sentido, Lucas se convirtió en un pionero del periodismo investigativo espiritual, si se permite la analogía. No se contentó con aceptar pasivamente lo que se decía. Fue a las fuentes, interrogó a los protagonistas, examinó las evidencias. Su evangelio no nació de la inspiración aislada en un escritorio, sino del contacto vivo con la comunidad de fe, con aquellos que habían visto, oído y palpado la palabra de vida. Este método riguroso, lejos de enfriar su fe, la avivó, pues cada descubrimiento, cada testimonio coherente, era una nueva confirmación de la grandeza y la veracidad de aquel a quien había decidido servir con su pluma. La figura de Teófilo, a quien dedica formalmente su obra, representa a ese receptor ideal que Lucas tenía en mente, alguien instruido en la fe, pero que necesitaba un fundamento más sólido y ordenado para su conocimiento. Al escribir para él, Lucas escribía para todos aquellos que a lo largo de los siglos buscarían una comprensión más profunda y clara de la vida y el mensaje de Jesús. Su labor no era solo para su tiempo, sino que se proyectaba hacia la eternidad, con la esperanza de que sus palabras sirvieran de faro para innumerables almas en su propio viaje de fe. Así, armado con su intelecto, su formación científica y una fe que crecía con cada paso de su investigación, Lucas se dispuso a la tarea.
Su evangelio sería un testimonio de cómo la razón y la revelación pueden caminar de la mano, cómo la búsqueda honesta de la verdad conduce inevitablemente al encuentro con la persona que es la verdad misma. Estaba listo para emprender un peregrinaje que lo llevaría al corazón mismo del misterio cristiano, un viaje para documentar la historia que cambiaría el mundo para siempre, y lo haría con la precisión de un médico y el alma de un creyente. El compromiso de Lucas con la verdad lo impulsó a emprender un verdadero peregrinaje, no a lugares santos de piedra y argamasa, sino a las fuentes vivas del testimonio, los hombres y mujeres cuyos corazones aún ardían con el recuerdo fresco de Jesús. Recorrió caminos polvorientos, visitó ciudades y aldeas, buscando con ahínco a aquellos que habían caminado junto al Maestro, que habían escuchado sus enseñanzas de primera mano, que habían presenciado sus milagros y que habían sido transformados por su amor. No escatimó esfuerzos, sabiendo que cada recuerdo recuperado, cada detalle verificado, era un hilo de oro para el tejido de su evangelio, una luz que ayudaría a disipar las sombras de la duda o la ignorancia. Uno de los encuentros más trascendentales en esta búsqueda fue, sin duda, el que sostuvo con María, la Madre de Jesús. ¿Quién mejor que ella para relatar los misterios del nacimiento virginal, la humildad del pesebre, los años silenciosos de Nazaret, la angustia al pie de la cruz y el gozo indescriptible de la resurrección? Lucas, con la delicadeza y el respeto que su misión requería, escuchó atentamente el testimonio de esta mujer extraordinaria, la Theotokos, la portadora de Dios. Fue a través de ella, muy probablemente, que pudo registrar con tanta ternura y detalle los cánticos de Zacarías y de la propia María, el Magnificat, así como las circunstancias únicas que rodearon la llegada del Salvador al mundo, detalles que otros evangelistas no consignaron con igual profusión. Pero su investigación no se limitó a una sola fuente, por privilegiada que ésta fuera. Lucas se entrevistó con los apóstoles, con aquellos que habían formado el círculo más íntimo de Jesús, escuchando de sus labios cómo el Maestro los había llamado, cómo les había enseñado con autoridad, cómo había compartido con ellos los secretos del reino. Buscó también a otros discípulos, a hombres y mujeres que, aunque no pertenecieran a los 12, habían experimentado el poder sanador y liberador de Cristo en sus propias vidas. Cada encuentro era una oportunidad para contrastar versiones, para profundizar en los matices, para capturar no solo los hechos, sino también la emoción y el impacto espiritual de cada evento. Su formación como médico le otorgó una sensibilidad particular hacia los relatos de sanación. Cuando Lucas escuchaba cómo Jesús había devuelto la vista a un ciego, limpiado a un leproso o levantado a un paralítico, no lo hacía solo con el asombro del creyente, sino con la mirada analítica del científico que conocía la implacabilidad de esas dolencias. Esto le permitió registrar estos milagros no como meras anécdotas maravillosas, sino como poderosas demostraciones del poder divino sobre la enfermedad y la muerte, una restauración integral que abarcaba tanto el cuerpo como el alma, un tema central en su teología de la salvación. La tarea de Lucas no fue sencilla. Debió enfrentar el desgaste de los viajes, la posible reticencia de algunos testigos a compartir sus recuerdos más sagrados y la dificultad de armonizar diferentes perspectivas sobre los mismos eventos. Sin embargo, su perseverancia, guiada por un celo santo, no flaqueó. Como un arqueólogo, desenterrando un tesoro invaluable, Lucas fue recopilando cada fragmento de verdad, cada gema de testimonio, consciente de que estaba ensamblando la historia más importante jamás contada. Su evangelio es, en este sentido, un monumento a la diligencia y a la fe, un testimonio de que la verdad revelada puede y debe ser investigada y proclamada.
Este contacto directo con las memorias vivas de la comunidad primitiva no solo enriqueció su investigación, sino que también debió haber profundizado su propia experiencia de fe. Al escuchar una y otra vez cómo Jesús había transformado vidas, cómo su palabra había traído esperanza y cómo su presencia había irradiado amor, el propio Lucas se convertía en un discípulo a través de los discípulos. Su pluma no era la de un cronista distante y objetivo en el sentido moderno, sino la de alguien cuyo corazón se había encendido con el fuego del Evangelio que se proponía registrar con tanta fidelidad. El fruto de este arduo peregrinaje fue un Evangelio de una riqueza incomparable en detalles históricos, geográficos y culturales. Lucas se esmera en situar los acontecimientos en su contexto preciso, mencionando gobernantes y fechas, lo que otorga a su narración una solidez y una credibilidad que han sido apreciadas a lo largo de los siglos. No buscaba crear una leyenda piadosa, sino un relato fundamentado, capaz de resistir el escrutinio y de servir como base firme para la fe de aquellos que, como él, llegarían a creer sin haber visto directamente al Señor. Así, a través de innumerables conversaciones, de horas de escucha atenta y de un discernimiento guiado por el Espíritu, Lucas fue tejiendo la trama de su Evangelio. Cada testigo era una ventana a la vida del Maestro, cada recuerdo una pincelada en el retrato que estaba componiendo. Su obra es un eco de esas voces primeras, un testimonio de segunda generación, sí, pero imbuido de la frescura y el poder del encuentro original, un puente entre la experiencia apostólica y el mundo gentil al que anhelaba llevar la buena nueva de salvación. La singularidad de Lucas como autor bíblico reside en gran medida en su identidad griega, en su condición de gentil, un extranjero al pacto original con Israel. Esta perspectiva, lejos de ser una limitación, se convirtió en una herramienta providencial en manos de Dios para asegurar que el mensaje de Jesús resonara con una claridad y una amplitud sin precedentes en el mundo grecorromano y, por extensión, en todas las naciones. Lucas escribió pensando en una audiencia que no compartía el trasfondo judío, que necesitaba que se le explicaran ciertas costumbres y que se le presentara a Jesús de una manera que conectara con su propia búsqueda de verdad y sentido. Su evangelio es, por tanto, el más universalista de los cuatro. Desde el inicio con la genealogía de Jesús, que se remonta hasta Adán, el padre de toda la humanidad, y no solo hasta Abraham, el padre del pueblo judío, Lucas establece el tono de un mensaje que trasciende las fronteras étnicas y culturales. En sus páginas, Jesús es consistentemente presentado como el Salvador del mundo, aquel cuya compasión y oferta de redención se extienden a todos por igual, sin distinción de raza, clase social o género. Esta visión inclusiva era revolucionaria en un mundo a menudo fragmentado por divisiones y prejuicios ancestrales. Es Lucas quien con mayor énfasis nos muestra a un Jesús que se acerca a los marginados y despreciados por la sociedad de su tiempo. En su Evangelio encontramos un lugar especial para los pobres, a quienes Jesús declara bienaventurados, para los enfermos, a quienes toca y sana con una ternura infinita, para las mujeres, a quienes trata con una dignidad y un respeto inusuales para la época, presentándolas como discípulas y testigos clave de su ministerio y resurrección. Y de manera muy particular, Lucas resalta la apertura de Jesús hacia los samaritanos y otros gentiles, rompiendo barreras de enemistad y demostrando que el amor de Dios no conoce límites. Las parábolas exclusivas de su evangelio, como la del buen samaritano y la del hijo pródigo, son ejemplos magistrales de esta teología de la inclusión y la misericordia sin fronteras. En la primera,
El héroe es un extranjero despreciado, quien encarna el verdadero amor al prójimo por encima de las observancias religiosas vacías. En la segunda, la figura central es un padre que espera con los brazos abiertos el regreso del hijo que lo había abandonado, reflejando el corazón de un Dios que se regocija más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Estos relatos hablaban directamente al corazón de una audiencia gentil que podía sentirse excluida de las promesas divinas. Además, Lucas es cuidadoso al explicar costumbres judías y al utilizar un lenguaje y un estilo literario que resultarían accesibles y atractivos para un lector culto del mundo helenístico. Su griego es elegante y pulido, y su forma de estructurar la narración con un prólogo formal donde expone su método y su propósito se asemeja al de los historiadores clásicos de su tiempo. No obstante, esta sofisticación literaria no va en detrimento de la profundidad espiritual ni de la fidelidad al mensaje original. Al contrario, sirve como vehículo para transmitir la buena nueva de una manera comprensible y convincente a un nuevo contexto cultural. El propio Lucas, como gentil convertido, era la personificación del mensaje que proclamaba. Su fe no se basaba en una herencia cultural o en el cumplimiento de una ley ancestral, sino en un encuentro transformador con la persona de Jesucristo y en la convicción razonada de la verdad de su evangelio. Por ello, podía hablar con autenticidad a otros gentiles, invitándolos a formar parte de esa nueva comunidad, la Iglesia, donde las antiguas divisiones eran derribadas y todos eran uno en Cristo Jesús. Su obra es un testimonio perdurable del amor expansivo de Dios. La insistencia de Lucas en la universalidad de la salvación no era un simple añadido teológico, sino una consecuencia directa de la comprensión profunda del carácter de Jesús y del propósito de su venida al mundo. Si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, entonces su mensaje no podía quedar confinado a un solo pueblo o a una sola cultura. Lucas entendió esto con una claridad meridiana y dedicó su pluma a asegurar que esta verdad liberadora llegara a todos los rincones de la tierra, a todos aquellos que, como él, buscaban a Dios con un corazón sincero. De este modo, el Evangelio de Lucas se erige como un faro de esperanza para todas las naciones, un recordatorio de que las puertas del reino están abiertas para quien quiera que desee entrar por la fe en Jesucristo. Su perspectiva griega, lejos de diluir el mensaje, lo enriqueció, permitiendo que la luz del Evangelio brillara con nuevos matices y alcanzara corazones que de otra manera podrían haber permanecido en la oscuridad. Es el legado de un hombre que entendió que el amor de Dios es tan vasto como el mundo mismo. La monumental labor de Lucas como cronista inspirado no se detuvo con el relato de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Comprendió que la historia no había terminado con la ascensión del Maestro. De hecho, un capítulo nuevo y vibrante apenas comenzaba, la era del Espíritu Santo y el nacimiento explosivo de la Iglesia. Por ello, con la misma diligencia y cuidado, emprendió la tarea de escribir una segunda obra, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, que sirve como puente indispensable entre el ministerio terrenal de Cristo y la expansión global de su mensaje a través de sus seguidores. Sin este segundo volumen, nuestra comprensión de los cimientos de la fe cristiana sería profundamente incompleta. En el Libro de los Hechos, Lucas nos sumerge en la atmósfera electrizante de los primeros días de la Iglesia en Jerusalén. Con trazos vívidos, describe el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, aquel evento transformador que capacitó a discípulos antes temerosos para proclamar el Evangelio con una audacia y un poder sobrenaturales. Somos testigos de los primeros sermones de Pedro que conmovieron a multitudes, de las sanaciones milagrosas obradas en el nombre de Jesús.
y del fervor de una comunidad que vivía en unidad, compartiendo sus bienes y perseverando en la oración y la enseñanza apostólica, un modelo de vida eclesial que sigue inspirando hasta hoy. Sin embargo, Lucas no idealiza la historia, también narra con honestidad los desafíos y conflictos que enfrentó la iglesia naciente. La persecución pronto se desató, obligando a muchos creyentes a huir de Jerusalén, lo que paradójicamente sirvió para esparcir la semilla del Evangelio a Judea, Samaria y más allá. Relata el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, cuya muerte testificó de una fe inquebrantable. Y nos presenta la dramática conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor transformado en el apóstol Pablo, una de las figuras centrales de la segunda mitad de su libro y de la expansión del cristianismo al mundo gentil. Una parte significativa de Hechos está dedicada a los viajes misioneros de Pablo, y es aquí donde la narración de Lucas adquiere una dimensión personal aún más profunda. En varios pasajes, el relato cambia sutilmente del ellos al nosotros, revelando que Lucas mismo fue compañero de Pablo en algunas de estas arduas y peligrosas travesías. Como médico, no solo pudo haber atendido las necesidades físicas del apóstol, sino que fue testigo ocular de la fundación de iglesias, de los debates en las sinagogas, de los enfrentamientos con poderes hostiles y, sobre todo, del poder imparable del Evangelio para transformar vidas en diversas culturas y contextos. A través de su pluma, vemos cómo la iglesia primitiva luchó con cuestiones teológicas importantes, como la inclusión de los gentiles, y cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles a tomar decisiones cruciales que definirían el carácter universal del cristianismo. Lucas muestra una iglesia viva, dinámica, a menudo imperfecta, pero siempre dependiente de la gracia y la dirección divina. No es una crónica de héroes infalibles, sino de hombres y mujeres comunes que, llenos del Espíritu, lograron hazañas extraordinarias para la gloria de Dios y la extensión de su reino. La fidelidad de Lucas a Pablo es particularmente conmovedora, especialmente en los momentos de mayor adversidad. Cuando el apóstol fue encarcelado, enfrentando juicios y la perspectiva del martirio, Lucas permaneció a su lado. En la última carta de Pablo a Timoteo, escrita desde una fría prisión romana, se encuentra la melancólica pero significativa frase: «Solo Lucas está conmigo». Este testimonio sella la imagen de Lucas no solo como un historiador meticuloso, sino como un amigo leal y un discípulo comprometido hasta el final, dispuesto a compartir los sufrimientos por causa del Evangelio. El libro de los Hechos no concluye con un amén definitivo, sino que termina con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, pero aún predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta conclusión abierta es profundamente significativa. La historia de la expansión del Evangelio, la obra del Espíritu Santo a través de la Iglesia, no había terminado. Lucas nos lega la comprensión de que la misión continúa y que cada generación de creyentes tiene la responsabilidad y el privilegio de añadir nuevos capítulos a esta saga divina. Así, los dos volúmenes de Lucas, su Evangelio y los Hechos, constituyen una obra maestra de la historiografía y la teología, ofreciendo un relato coherente y completo desde el nacimiento de Jesús hasta el establecimiento de la Iglesia en el corazón mismo del Imperio Romano. Nos muestra a un Dios que actúa en la historia, que cumple sus promesas y que invita a todas las personas, de toda nación y condición, a participar en su plan redentor. El médico griego se convirtió, por la gracia divina, en el gran narrador del movimiento que cambiaría el mundo. El legado de Lucas, el médico amado y el historiador inspirado, es inconmensurable y perdura con una vigencia asombrosa a través de los siglos.
Su meticulosa dedicación a la verdad, su profunda sensibilidad espiritual y su perspectiva universalista nos han legado un tesoro de valor incalculable. Casi un tercio del Nuevo Testamento, compuesto por su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas dos obras no son meros documentos antiguos, sino palabras vivas que continúan alimentando la fe, inspirando la esperanza y guiando la vida de millones de personas en cada rincón del planeta, trascendiendo barreras de tiempo, cultura e idioma. Gracias a la pluma de Lucas, poseemos el retrato más detallado y ordenado cronológicamente de la vida y el ministerio de Jesús. Su Evangelio, con su énfasis en la compasión divina, la oración, el Espíritu Santo y la inclusión de los marginados, nos ofrece una ventana única al corazón del Salvador. ¿Cómo entenderíamos la ternura del anuncio a María, la humildad del nacimiento en un establo, la alegría de los pastores o la sabiduría del niño Jesús en el templo sin su cuidadosa narración? ¿Y qué sería de nuestra comprensión del amor incondicional de Dios sin parábolas tan emblemáticas como la del Hijo Pródigo, el buen samaritano o la oveja perdida, que solo Lucas nos conservó con tanta belleza? Asimismo, el libro de los Hechos es nuestra principal y en muchos aspectos única fuente histórica para comprender el nacimiento explosivo y la expansión milagrosa de la Iglesia primitiva. Sin el testimonio de Lucas, ¿cómo conoceríamos en detalle el día de Pentecostés, los primeros pasos de los apóstoles en Jerusalén, la conversión de Pablo, sus épicos viajes misioneros, o los desafíos y triunfos de aquellas primeras comunidades que llevaron el Evangelio hasta lo último de la tierra? Su labor como cronista nos conecta directamente con las raíces de nuestra fe y nos muestra el poder transformador del Espíritu Santo en acción. La vida y obra de Lucas nos enseñan una lección fundamental sobre el reino de Dios. El Señor no llama solo a aquellos que parecen tener las credenciales más obvias. Un médico griego, un hombre de ciencia y razón, un aparente extranjero a las promesas originales, fue elegido y capacitado para una tarea de enorme trascendencia. Esto demuestra que Dios valora y utiliza los talentos, la formación y las perspectivas únicas de cada individuo. La fidelidad en el llamado, la diligencia en la tarea y la disposición a servir, sin importar cuán humilde o prominente parezca el rol, son lo que verdaderamente cuenta a los ojos divinos. Además, el ejemplo de Lucas como investigador infatigable de la verdad es un poderoso antídoto contra una fe superficial o meramente emocional. Nos recuerda que el cristianismo no teme al escrutinio intelectual, que nuestra esperanza está fundada en hechos históricos y en testimonios fiables. Su prólogo, donde declara su intención de escribir para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, es una invitación perenne a profundizar en nuestro conocimiento de las Escrituras, a no conformarnos con una comprensión superficial, sino a buscar con diligencia la riqueza y la solidez de la revelación divina. El impacto de sus escritos ha sido tan profundo que es imposible imaginar el cristianismo sin ellos. Han moldeado la teología, inspirado el arte, motivado la misión y consolado a incontables almas a lo largo de 2 milenios. Las palabras que Lucas tan cuidadosamente recopiló y registró siguen siendo hoy una fuente de vida, un desafío a vivir con compasión, un llamado a la misión universal y una ventana a la gracia inconmensurable de Dios manifestada en Jesucristo. Su legado no está escrito en piedra, sino en los corazones transformados por el Evangelio que Él ayudó a preservar. Aunque no sabemos con certeza cómo o dónde terminó sus días el médico amado, si murió en paz como anciano o si sufrió el martirio como muchos de sus contemporáneos, su verdadera inmortalidad reside en la obra que nos dejó. No buscó la fama personal ni el reconocimiento del mundo.
Su mayor anhelo fue que la historia de Jesús y el inicio de su iglesia fueran conocidos con veracidad y claridad. Y en esto su éxito fue absoluto. Su nombre está indisolublemente ligado a la narrativa sagrada que sigue cambiando vidas. Así, Lucas, el griego que escribió parte de la Biblia, se erige como un faro de fidelidad, diligencia y dedicación al servicio de la verdad. Su historia nos inspira a cada uno de nosotros a utilizar nuestros propios dones y circunstancias, por diversos que sean, para dar testimonio del amor de Dios y para contribuir a nuestra manera a la edificación de su reino. Su pluma, guiada por el Espíritu, trazó un camino de luz que sigue iluminando nuestro peregrinaje de fe, recordándonos que la historia de Jesús es, en efecto, la historia más grande y transformadora jamás contada.